respeto, por supuesto, es el presidente, el juez del 56 Juzgado Penal de Lima, y lo que ha sucedido es que él ha fallado a favor, ¿no es cierto?, de los comerciantes de La Parada, y hoy día lo hemos invitado para que nos explique. ¿Cómo está, Buenas noches. Urbina? ¿Qué tal? Ahí estamos, al interior del vendaval, pero firmes. Al interior del vendaval. Yo le quiero hacer varias preguntas y quería quitar un poco lo anecdótico Me parece exacto, correctísimo. de su sentencia, porque usted, bueno, cada uno tiene, como usted ha dicho, derecho de escribir y la sentencia como cree conveniente, ¿no es cierto? Claro, con el debido respeto siempre, ¿no? Por supuesto, con el debido respeto. Lo que primero que le quería preguntar es, ¿usted es un juez provisional o es un juez titular? Titular. Usted es un juez titular. Así es. Y fue reincorporado al Poder Judicial en el 2004, si no me falla la memoria. Así es, en octubre del 2004. ¿Y cuántos años tiene de abogado? Yo tengo 32 años. 32 años. Bueno, y lo primero que le quiero preguntar es la naturaleza del habeas corpus. Bueno, usted sabe que yo no soy abogada, pero he estado investigando y el habeas corpus básicamente se dirige al derecho vulnerado de la libertad de tránsito. Básicamente sí. Y esto era lo que se buscaba en este fallo. Parcialmente. Parcialmente. Porque existe otros instrumentos también jurídicos, que es el derecho a no ser discriminado. Materia de discriminación. Ya, ese corresponde al amparo, esos derechos vulnerados corresponden al amparo como figura jurídica. Antes correspondían al amparo, pero ahora está comprendido dentro del habeas corpus, porque como bien lo señala la doctrina, el amparo es bastante lento. Amparo, yo mi amparo lo gané después de 13 años, por ejemplo. 13 años de estar fuera. Después de 13 años. Así es. Usted estuvo fuera del Poder Judicial 13 años. 13 años. ¿Por qué? Por el golpe de Estado de Fujimori. Fujimori lo saca usted. Con muchísimos jueces más. ¿Por ser aprista? No, no sé qué interioridades puede haber tenido, ¿no? Eso no lo sé. No lo sé, pero el asunto es que estuve apartado 13 años del Poder Judicial y me incorporé en 2003 en marzo y me sacaron en julio conjuntamente con otros jueces. O sea que yo fui también maltratado en la democracia. El gobierno de Toledo ya, de transición. Usted es aprista, ¿verdad? No, en lo absoluto. Y lo puedo demostrar en este momento. Yo antes de ser juez fui fiscal. Y como era provisional, me sacaron de la fiscalía porque había confirmado una denuncia contra la Universidad de Villarreal. No soy aprista. No es aprista, en lo absoluto. ¿Pero tiene alguna simpatía por el partido aprista? No. No. Porque le han preguntado mucho por este fallo que tuvo con el caso del Frontón, ¿no? Ya, sí, desde luego que sí. Y dicen que fue pues por los tentáculos apristas que usted falló y que dijo que no era un crimen de lesa humanidad. No, porque si nos atenemos a lo que dice el Estatuto de Roma... Sí, usted ha hablado de la sistematización, 7, ¿no? Si no hay sistematización, no hay lesa humanidad. Así de simple. Ya, pero haciendo un paréntesis en las preguntas que yo tengo sobre su fallo, solo le quiero preguntar algo muy concreto. Hay quienes dicen que, así como Fujimori fue sentado en el banquillo de los acusados por Barrios Altos y La Cantuta, Alan García también debió ser sentado por el caso del Frontón. ¿Usted cree que el presidente García debió ir a la sala? Hasta ahora no hay pues un juicio oral sobre el caso Frontón, pero ¿debió sentarse Alan García en el banquillo de los acusados por el caso Frontón? Es factible que haya sido denunciado. No sé qué suerte hubiera corrido de esa denuncia. Pero el asunto es que el Estado tuvo 20 años para juzgarlo como una persona comprendida en la matanza del Frontón, pero no lo hicieron. Y como se verificó que eran 20 años, se declaró fundado el habeas corpus, no de Alan García, sino de Bernabé Montoya, una de las marineros víctimas del sendero en el Frontón. Pero su opinión como juez, ¿debió sentarse o no en el banquillo? Por supuesto, para que se esclarezca. Yo no iba en el banquillo, pero sí sentarse para que se dilucide. Pero tengo entendido que no es culpa de él, sino del gobierno. Recordaremos todos que inclusive sacaban leyes especiales, ¿no? Tú tendrías bastante juventud anexada a la de ahora. Bueno, pero algo recuerdo o algo estudiado. No. En su resolución del habeas corpus hay un fundamento, ¿no es cierto? Lo he leído además con mucha atención. Está en el fundamento primero de su parte resolutiva, que está en la página 60. Usted ordena anular la ordenanza municipal número 1641, ¿no es cierto?
que esta ordenanza convertía pues en parque al mercado mayorista. Ajá. Entonces mi primera pregunta es, ¿un juez puede anular una ordenanza municipal? Perfecto, sí puede. Contesto en principio que sí puede. Y quiero agregar lo siguiente. Un juez constitucional no es menos que una sala superior constitucional, ni tampoco que el Tribunal Constitucional. O sea, ¿no se suponía que solo el Tribunal Constitucional puede anular una ordenanza? Eso es cuando hay una demanda específica sobre el pertinente motivo. Pero en general, ajá, nosotros tenemos amplísima libertad para procesar. Inclusive en ese tipo de procesos no se exige la firma de abogado, no hay elemento probatorio salvo que el juez lo determine así. Es un proceso muy singular y rápido. El del habeas corpus. El del habeas corpus. Por supuesto, no hay ni siquiera proceso probatorio. Si el juez ve alguna cuestión oscura puede hacerlo, pero no es su obligación. Pero en este caso no hubo nada. No solamente yo tomé como diligencia parte de las inspecciones judiciales que se hizo en 2 oportunidades. Yo tuve la delicadeza de como que el ministro del Interior había evadido todas las preguntas con unas respuestas, no sé, no desconozco, ¿no? ¿Eso le decía el ministro Pedraza? ¿Desconozco, sí, le decía? Así es, todo, absolutamente todo. Todo lo que usted le preguntaba, él decía, desconozco mayormente. Y además, con el paréntesis que esas respuestas tenían que ser en su oficina. Porque cuando yo fui, no quería declarar, decían que ya se había ido, y yo le dejé un pliego interrogatorio. Ya, en este punto quiero, y luego voy a volver a lo de la ordenanza. Usted ha dicho en el fundamento 4 de la parte resolutiva, página otra de 60, que dispuso que se remitan copias, ¿no es cierto?, a la Comisión Permanente del Congreso para que se denuncie al ministro Pedraza, ahora que estamos hablando del ministro Pedraza. Le quiero preguntar, ¿qué delitos cometió el ministro Pedraza? Perfecto. Eso me permite retrotraer el escenario de la primera intervención policial, y somos poco memoriosos a la luz de lo que publican todos los periódicos. Recordarás, Milagros, que en ese paréntesis de tiempo todas las personas estábamos de acuerdo en que había sido un operativo torpe, sin planificar, que puso a la ciudad y al país entero en zozobra. ¿Por qué razón? Por un cuadro eminentemente interesado. Murieron personas, ¿no? además. Así es, 4 personas. Los delincuentes agredieron a los policías, vimos las imágenes crueles contra ellos y ya, Pero ¿qué delitos cometió el ministro Pedraza? Porque usted ha dicho que se remite a la Comisión Permanente del Congreso para que denuncie. Esto es bien fuerte. Claro. ¿Por qué lo quiere denunciar el ministro Pedraza? Y lo sigue cometiendo. Ya, pero ¿qué delitos? El delito de abuso de autoridad en principio en agravio de los policías, y el delito contra la fe pública cuando usa ese documento. Abuso de autoridad, claro, en agravio de los propios policías, claro. Y te voy a explicar por qué después. ¿Por qué? Bien, en todo caso, ¿por qué? Porque conforme se puede apreciar de las declaraciones del policía Pérsico Mancaja, que murió que fue lastimado, lesionado, en ese extremo, ellos, los policías, no sabían a dónde tenían que ir. Yo tengo presente el video en la sentencia, donde él dice, pero vamos a salir, pero no, si no ha almorzado, no puede ser, no, vamos, pero ¿a dónde vamos? No sabía ni a dónde iba. No sabía a dónde iba, y lo peor de todo es que se fueron sin rodilleras, sin coderas, sin pecheras, ¿no? Sin armas. ¿Para qué los llevaron? No entiendo, a un escenario tan sórdido. Porque estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo como todos, que ese es un escenario insalubre, es sórdido. No, eso ya lo peligroso. ha dicho usted, pero entonces, lo quiere usted denunciar por abuso de autoridad en agravio de los policías. Claro, y es número 1. ¿Y número 2? Número 2, que cuando una persona falsifica un documento, tiene además una secuela, también el que usa el documento falso. En este caso, el ministro, que parece percatarse de que no es abogado, está usando un documento falso al decir que de todas maneras vamos a hacerlo. ¿Por qué es falso? ¿Me permites? Tú que eres tan generosa. Falso porque el contrato de donación, que es lo que genera la capacidad propietaria de la municipalidad, dice en su segunda cláusula con claridad absoluta: yo dono el terreno de 104.000 metros para la construcción y funcionamiento de un mercado mayorista
uno minorista y la apertura de calles. ¿Exclusivamente dice? Exclusivísimamente. Tiene el contrato, lo quiero leer. Lamento no lo traigo, pero yo te lo puedo dejar, o si mañana si me das 2 minutos, yo te traigo el contrato. Y en ese ahí dice exclusivamente. No dice exclusivamente, lo que dice entonces si no dice exclusivamente puede ser un parque. Pues. No, de ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no lo dice. En el contrato, pero si no dice exclusivamente solo puede ser un contrario, un estás mercado. enfocando las cosas al revés. A ver. Porque yo podría decir, la señorita Milagros. Hablemos solo de su fallo, juez, porque si no, nos vamos a ir por las ramas. Bueno, en concreto, sí tiene derecho el juez de hacer la denuncia al ministro. Y además por usar el documento público. Falso. Ya, pero... Esa es mi respuesta. Ya, pero no me ha contestado. El contrato dice exclusivamente tiene que ser mercado. No dice exclusivamente. Entonces puede ser parque. No puede ser. ¿Por qué no? Si no dice exclusivamente. Porque está sujeto a lo que dice el Código Civil. Es un contrato. No es un contrato, es una donación. No, está usted equivocada. Ahí no es contrato. Está demostrando que no es abogada. No soy abogada, por eso le estoy preguntando. No, pero usted está afirmando. Pero sí. ¿No era donación? Era donación. Ya. ¿De acuerdo? Y la donación, ¿qué cosa es? Es un contrato. Sorpresa. No me sorprendo, le estoy escuchando. Perfecto. Es un contrato de donación. Y en esa donación se dice, o sea, yo te dono por esto, para esto. Claro, ya. En la cláusula segunda. En la cláusula segunda. Pero en las cláusulas, se me está cayendo el micro, ¿se me escucha? Sí, todavía, ¿no? En las cláusulas, si hay exclusivamente, entonces nadie puede hacer otra cosa que lo que ha dicho el donante, ¿o no? Se lo pregunto como juez. Mi respuesta es no, de ninguna manera. Su respuesta es Tiene no. que ser expreso el mandato. Es la voluntad del donante. No está sujeto a interpretarse como no es exclusivo, yo puedo poner parque, etcétera, etcétera. No se puede. No es se un puede. contrato. Es como que si yo contrato a una persona para que sea periodista y de repente le digo, ¿sabes qué anda Caras del Jardín? No puede variar en lo absoluto. No se puede variar. No se puede variar. Y como no se puede variar, y acá viene la respuesta intrínseca, ellos, a sabiendas que en la cláusula segunda dice eso, en la cláusula sexta la interpretan a su acomodo. ¿Qué cosa dice la cláusula sexta? Que teniéndose en cuenta que es un bien de utilidad pública, ¿de acuerdo? Sí, por eso es que dicen que puede ser un parque. No. Porque hablan de utilidad pública, pero ellos hablan, la alcaldesa y los regidores por eso ahí está el delito, pues. Hablan de utilidad pública. Ahí está el delito. Como es un bien de utilidad pública, dejamos claramente establecido que no está sujeto al pago de la alcabala ni ninguna otra contribución. O sea, la cláusula sexta no señala que quienes deben hacer uso de qué, solamente habla del pago de alcabala, exonerado por las razones ya expuestas. Pero no dice que si en esta cláusula se permite esto y lo otro, no. Lamentablemente no, ojalá de verdad mañana me lo pase porque yo quiero leer, o sea, me gusta leer los documentos. Y vas a quedar convencida plenamente. Bueno, yo quiero que usted nos explique. Entonces, me tengo que ir a una pausa, pero el ministro cometió abuso de autoridad, según usted, en agravio a la policía, y el ministro ha dicho que no va a retirar a los policías de la parada. ¿Qué le parece? Eso es importantísimo porque sigue cometiendo delitos. ¿Cuál es el delito ahora? Al usar el instrumento impulsado por la municipalidad, que es falsedad genérica, y esos documentos han sido materia de hechura, como al quitarle la capacidad jurídica al mercado, etcétera. Al usar eso, y lo está haciendo públicamente, sigue cometiendo delitos. Porque no solamente es responsable el que construye el delito, cuando sino el no que lo retira usa. a la policía, ¿qué delito está cometiendo? El que ya he aludido. ¿Abuso de autoridad también? Abuso de autoridad, por supuesto, y sigue cometiendo delito contra la fe pública. Delito contra la fe pública. Ok. Bueno, voy a ir a una pausa. Permítame, juez Urbina. Estamos tratando de entender el fallo y, bueno, por supuesto, las preguntas que ustedes tengan también serán bienvenidas. Pero eso sí, nada de literatura. Hoy día vamos a hablar de este fallo judicial, porque además nos compete a todos, ¿no es cierto? Todos los vecinos estamos preocupados porque si es como parece ser, los comerciantes que van a volver a abrir la parada, eso es lo que le voy a preguntar al juez Urbina. Ya regresamos.